Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Estamos grabando por unos 29 minutos, pues necesito tomar el tiempo porque la cámara va a parar en unos 29 minutos. Pero es una cámara que tiene una buena resolución para este tipo de grabación. Podrán darse cuenta que la cámara también que estoy utilizando hoy es mejor que la que usé la semana pasada. Lo que no puedo verificar muy bien son los niveles de audio del micrófono, y lo tengo aquí cerca a la mano, pero no sé, tendría que hacer una prueba, acercarlo un poco más a ver si hace la diferencia cuando haga la revisión, o dejarlo como está y entonces ver lo que puedo hacer. Tengo otro micrófono de este tipo de micrófono, pero ya necesito otra instalación, algo que sea más alto y que llegue hasta aquí y quede más cerca. Igualmente con la programación de la radio, tengo que acercarme para poder entonces decir algo en vivo por la frecuencia determinada que tenemos aquí, en este lugar que llamamos la suca. En hebreo, de tienda. Cuando el pueblo salió de Egipto, llegaron a un lugar llamado Sukkot, y ahí acamparon, y de ahí la palabra suca, de tienda movible que se quita y se pone. Pues esta suca es más permanente que movible, pero sirve para los propósitos. Y al frente le puse Suca 2020 porque verdaderamente este año va a ser un año inolvidable, y yo sé que para muchas personas quizás hubiera sido mejor que este año no existiera. Han perdido muchos seres queridos y no hay explicación para todo esto, pero según la historia, las plagas y las pandemias así son crueles, y uno no encuentra una solución, una respuesta, mejor dicho, cuando uno trata de venir delante de Dios Todopoderoso, que tiene el poder de cambiar las cosas, y no sabemos por qué unos caen y otros no. Pero seguimos confiando en Dios, porque de una cosa estamos seguros, que aquellos que han caído y estaban en Cristo Jesús ya tienen garantizada su resurrección en el día postrero, cuando los libros sean abiertos en el gran trono blanco. Si sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida, ahí están esos nombres, y serán llamados en ese tiempo final en que los libros serán abiertos. Y nosotros, los que vivimos, nosotros tenemos que seguir luchando por entrar entonces al primer reino. Porque hemos hablado de interpretación bíblica en cuanto a lo que se necesita para entrar, y por qué. No sabemos por qué Dios exactamente lo hizo así, pero ese primer reino no está garantizado para todos. Claro, esto trae el tema de que una vez la persona ha creído, su nombre es inscrito en el libro de la vida, cierto, y su nombre no puede ser borrado ya. O sea, sería el concepto de una vez salvos, siempre salvos. No podemos decir eso porque existe la apostasía, pero eso es para los que niegan el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que sí que entendemos, y es necesario entender, ya que este tema se está desarrollando en estos momentos de esta manera, es que Dios, el Señor advirtió que el reino de los cielos, el primer reino, el milenio de Cristo, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso no está garantizado. Lo que está garantizada es la salvación. Si tu nombre fue inscrito en el libro de la vida y tú partiste con el Señor y no negaste su nombre, o sea, no le diste las espaldas a Dios y negaste el nombre, pensando que lo que hiciste es una pérdida de tiempo, ya no crees en Dios y le das tus espaldas completamente a Dios. Si ocurre la apostasía, entonces el nombre es borrado del libro de la vida. Pero esa no es la regla, esa es la excepción.
Pero sí sabemos entonces que una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en el arrepentimiento, ha creído en el nuevo nacimiento, ha venido a los pies de Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero cuando hablamos del primer reino, cuando hablamos del reino que sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, eso es algo que la persona tiene que decidir hoy. Tiene que decidir que hay que entender lo que dice la Escritura para poder entrar en el primer reino. Si veo que ven que estoy mirando el tiempo, es porque necesito hacer el cambio justo antes de la media hora. Pero la entrada al reino, al primer reino, Jesús da una parábola y habla muy claramente sobre 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Entonces tenemos que entender que las 10 vírgenes todas eran creyentes, unas prudentes y unos imprudentes. Todas se durmieron. Entonces viene un tiempo que Dios ha determinado en que tenemos que ser despertados aquí en esta vida y entonces decidir qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida. Entonces ya no estoy hablando de que la persona pierda la salvación. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida y no hay manera de que tu nombre sea borrado, excepto por lo que dice Jesús en Apocalipsis. Guarda tus vestiduras para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces sí, hay una opción, o no una opción, hay algo que el Señor puede hacer. Lo que quiero decir con esto es que el Señor puede, que es el que escribe tu nombre en el libro de la vida, Él lo puede borrar. Pero vamos a poner eso a un lado, porque como dije, esa no es la regla, esa es la excepción. Confiamos que una vez tú has nacido de nuevo, ¿por qué le vas a dar las espaldas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vas a negar su nombre? Él lo dijo claramente, por cuanto no has negado mi nombre. Ahí está. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, pues yo también te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, haciendo énfasis también a las naciones de la tierra que serán probadas y tendrán una última oportunidad y decidirse si van a servir a Dios o no. Porque Dios es justo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento, pero a razón del libre albedrío, la palabra misma nos dice que no de todos es la fe. Tú tienes que tener fe para que puedas ser resucitado en el día en que los libros sean abiertos. Tienes que haber nacido del agua y del Espíritu y también no haber negado el nombre de Jesús bajo ninguna circunstancia. Suponemos eso a un lado ahora y vamos a hablar del primer reino, vamos a hablar del milenio de Cristo. Ya ahora aplica lo que Jesús habló directamente a sus discípulos, las parábolas que habló sobre las puertas serán cerradas. Llegará un momento en que seremos revisados a la final trompeta y entonces esto es lo que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios es lámpara y es como se identifica, como una lámpara. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Todo marcha bien. Entonces, la otra parte es porque hay que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo, lo que se le dice el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de que la lámpara necesita aceite, es precisamente eso, que no es algo automático. Dios no llena tu lámpara de aceite así porque sí, tú tienes que quererlo. Tú tienes que anhelarlo, tú tienes que buscarlo. Por eso es que dice la palabra que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces hemos puesto a un lado la salvación
eterna para aquellos que creyeron, pero por alguna razón que solamente Dios conoce, quizás no estuvieron dispuestos a hacer lo que estamos hablando hoy en día que es necesario hacer, incluyéndonos nosotros mismos, no porque seamos portavoces de la palabra de Dios quiere decir que tenemos la entrada al reino garantizado. No, tenemos que tener lámpara y aceite. No podemos contristar al Espíritu Santo y dar lugar a que quizás han escuchado lo que Dios dice en la misma palabra, que algunos son cortados antes de tiempo por algún pecado, por algo que hicieron. Y Juan dice que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Eso quiere decir que hay una serie de circunstancias que el creyente necesita considerar. Y cuando venimos a los caminos de Cristo es necesario estudiar la palabra, leerla diligentemente. Lo que tal vez algunos se han descuidado es que no le han dado la atención debida a que uno de los mandamientos más importantes que Jesús nos ha dejado en su palabra es que es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Ahí comienza el radio de expansión del Evangelio para la iglesia primitiva. Pero luego en el aposento alto, estando todos reunidos, unánimes, fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese lugar? Vieron como lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas de los que estaban allí reunidos. Todos ellos estaban en la expectativa, todos creían, todos querían lo que Dios iba a hacer y estaban en la expectativa, pero todavía no podían decir nada hasta que ocurrió. Y entonces Pedro, por el mismo Espíritu, entonces él apunta hacia las profecías de Joel, que dijo que en los postreros días el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Eso él ató los cabos. Entonces nos damos cuenta que hay algo más, que no es automático en el momento de que tú crees, porque cuando necesitaban personas que entraran en el ministerio, necesitaban personas, cuando me refiero a que entraran al ministerio, era el caso de que necesitaban personas que atendieran otro tipo de trabajo, de administración en la iglesia creciente, para que los discípulos que estaban enseñando se pudieran dedicar más tiempo a la enseñanza y a la oración. Y entonces señalaron ciertas personas para que ellos ayudaran en las demás labores, como atender a las mesas, es el término que se utiliza en el Nuevo Testamento. Pero lo que importa aquí es el requisito. El requisito era ser llenos de fe, o sea, tienen que tener fe, obviamente, pero ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya ellos sabían cómo trabajaba esto, porque ellos fueron buenos observantes desde el principio. Ellos, cuando Dios mismo los dirige hacia la casa de Cornelio, no sabían exactamente lo que iba a ocurrir. Los que iban con Pedro eran más judaizantes, ¿no?, de los que todavía confiaban en lo que se les enseñó bajo las enseñanzas de Moisés, que fueron recibidas en el monte Sinaí. Entonces, sobre guardar ciertas leyes y ciertos ritos, y todo eso tuvo que ser siendo quitado y limpiado. Al mismo Pedro se le dice, Jesús, el Señor le dice, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo, refiriéndose a lo que iba a comer en ese momento dado. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que en casa de Cornelio ocurre algo sobrenatural. Sobrenatural que ellos podían verificar, y fue lo que ocurrió en el aposento alto. Exactamente igual. Recibieron lo mismo en la casa de Cornelio, que eran familias gentiles. Recibieron lo mismo. El Espíritu Santo descendió de la misma manera, los bautizó y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les impulsaba a hablar en otras lenguas.
tenemos que entender esto, que la salvación, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, es por la fe, el arrepentimiento, naces del agua y del Espíritu, pero no se debe de quedar ahí. Es un reto, eres una persona completamente nueva. No es para que tengas y sirvas un cristianismo de nombre nada más, lo que llaman nominal. No, tienes que entrar en el área espiritual del poder y de la autoridad, de la fe. No es conocimiento académico, tampoco es la emoción ni un espíritu controlador que quiere manipular las señales de Dios y la presencia de Dios en nosotros, porque ciertamente es una presencia diferente a lo que habíamos conocido antes. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, y tenemos que estar a cuentas con Dios si queremos que Dios more en nosotros. Recordad lo que Pablo dijo, sois templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Por lo tanto, no podemos contristar al Espíritu Santo, no debemos. Es más, para aún participar de la Santa Cena es necesario estar en paz. No podemos venir turbados, enojados con nuestro prójimo, problemas y cosas que pueden ser resueltas. Dios quiere que dejemos esas cosas a un lado. Somos humanos, somos imperfectos, todavía no hemos alcanzado esa perfección hasta que no recibamos esos cuerpos glorificados que se nos han prometido ya, y entonces ya no tenemos que preocuparnos por esas cosas. Pero mientras llegamos ahí, tenemos que andar en el temor de Dios y guardar esta salvación tan grande con mucho temor y temblor. Aún los apóstoles y discípulos tenían ese entendimiento muy claro, y la dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque cuando hablamos del primer reino, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es para aquellos que quieren esto, que no lo ponen a un lado, que lo desean y hacen lo que sea necesario para ser bautizados por el Espíritu Santo, bautizados en fuego, ¿no? Con la evidencia de hablar en otras lenguas, y no dejarlo ahí, sino que esto es algo que tiene que continuar continuamente en nuestras vidas hasta que esa final trompeta sea declarada y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, como dice el apóstol Pablo. Entonces, habiendo dicho esto, entonces es necesario que entendamos y se le diga a las personas. He dicho anteriormente que no podemos decirle a la gente cómo vivir ni cómo hacer las cosas. Lo que estamos haciendo, es más, lo que hacemos en este lugar es una voz que clama en el desierto. Estamos apuntando en la dirección en la cual hemos creído por la fe y la hemos recibido por la fe. Es la dirección correcta, porque Jesús de Nazaret, el hijo de María, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede entrar a ese primer reino si no es a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Tenemos que poner todas estas piezas en su lugar y entender cómo se debe de entender la palabra de Dios, porque es un reto. Es para los valientes, para los que quieren. Entonces, este primer reino es lo que va a ocurrir primero, inmediatamente después de esa semana 70 que hemos hablado ya. Y es una semana, es un tiempo de 7 años, que eso está garantizado, mis amados, los 7 años. Y esa semana final, que está dividida en 2 partes, en 2 mitades iguales prácticamente, 42 meses y 42 meses, o sea, 3 años y medio y 3 años y medio. Recordad cómo Dios cuenta los meses y los años. Él cuenta los años como años de 360 días, meses de 30 días. Meses de 30 días. Cuando utilizamos esto, todo encaja, la ecuación funciona perfectamente, como un motor que está afinado a la perfección. Así es la palabra de Dios, y así son las profecías de Dios, se cumplen todas ellas. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Ahora, permítame, porque creo que estoy llegando al punto de la media hora,
y todavía no sé exactamente. Normalmente, si hubiera otra persona aquí, le podría decir cuando la cámara se detenga, entonces se echan a andar otra vez. Pero ahora no tengo ese lujo, ¿no? Todavía. Tengo este aparatico aquí de control remoto, pero no estoy seguro si va a parar completamente. Lo único que puedo hacer es probarlo y ver si me prende la luz o se enciende la luz. La paró. Comenzó otra vez. Estoy asumiendo que la cámara comenzó otra vez en un segundo ciclo, que si la dejo son 29 minutos por lo menos. Tengo las 7, tenemos una hora más por lo menos en la radio. El mensaje sigue como en viento en popa, ¿no? Como se dice, por la frecuencia establecida. Y hay personas actualmente en el estacionamiento, ahora mismo mientras estamos hablando, que están escuchando. Esto es un recordatorio, ¿no? Recordad que el asunto de la pandemia es muy real y no queremos que haya personas que vayan a perjudicarse por esto gravemente cuando no tenía que suceder. Hay cosas que no podemos explicar, hay cosas que no se pueden evitar aparentemente, pero lo que podamos evitar, lo que esté en nuestras manos, la palabra misma dice, el sabio ve venir el mal y se echa a un ladito, ¿no? Como se dice, para que pase por otro lado, ¿no? Y tenemos promesas de Dios también, hay propósitos de Dios. Es una de las cosas que, si nos rendimos a Dios y le decimos, Señor, pídeme lo que quieras y yo lo voy a hacer, entonces de alguna manera Dios te va a guardar porque quiere utilizarte en esa área que tú le prometiste a Dios que tú te ibas a dejar usar por Él. Pero lo que le prometas a Dios, cúmplelo. Y es una de las formas en que podemos también venir y acercarnos a Dios verdaderamente confiados, plenamente decididos, ¿no? Que no vamos a mirar atrás, que si estamos en un desierto aquí, porque Dios nos trajo aquí y Dios tiene trabajo para nosotros aquí, y mientras estemos aquí y hagamos el trabajo, Dios se ha comprometido en guardarnos. Yo guardaré en completa paz aquel cuyos pensamientos en mí perseveran, dice el Señor. Si pasaras por el fuego, no te quemará. Si pasaras por las aguas, no te anegarás, no te ahogarás, porque yo, Jehová, estoy contigo. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Pero tenemos que entrar en esa dimensión de servicio a Dios. No estamos comprando nada. Esto lo recibimos por gracia, por fe, gratuitamente. Pero el compromiso vale delante de Dios, ¿sí? Le dejamos el resultado al Señor. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor se encarga de guardar tu vida, aunque haya pestes, aunque haya plaga, aunque haya lo que haya. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cuidarnos. Tenemos el gobierno por un lado, donde hasta cierto punto ya se nos ha dicho que es necesario obedecer a los gobernantes, obedecer a las leyes superiores, porque eso es parte de lo que Dios ha permitido también. Por lo tanto, hasta donde podamos lo hacemos, sabiendo que llega un momento en que la misma palabra también nos dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Como en el caso de lo que está ocurriendo en estos momentos, que no quiero salirme del tema, pero es necesario recordar esto, ya lo he mencionado, que nuestra Constitución es única, muy especial, muy bendecida y protege la libertad de culto, la libertad de expresión, ciertas libertades que son dadas por Dios, porque somos una nación que cree en Dios. Supuestamente somos one nation under God, como dice el sello, mejor dicho, el sello en la moneda que tenemos en Estados Unidos de Norteamérica, one nation under God. Es necesario entonces tomar estas cosas en cuenta, pero en medio de todo esto hay gobernantes que quieren hacer lo que hizo Faraón con el pueblo de Dios. Estando en Egipto, llegó un momento en que Dios le dijo, no, voy a sacar a mi pueblo, déjalo ir al desierto para que
me sirva para celebrar fiesta. Es lo que Dios quería hacer, celebrar fiesta en el desierto. A 3 días de camino, Dios había preparado algo muy especial. No, y sabemos más adelante lo que ocurrió luego en el monte Sinaí. Pero en fin, Dios nos dio esa libertad para que podamos ser personas que creemos en un solo Dios, monoteístas, creer en un solo Dios, que el Dios es real, no es una teoría, no es una ideología. Y en el momento en que el gobierno se interpone en eso, es tiempo de decir, entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso, han habido uno que otro caso en estos días en que han habido gobernantes que han tratado de usurpar eso, que es un derecho dado a los ciudadanos de esta nación y que está escrito, está expuesto en nuestra Constitución. Pero vamos a poner eso a un lado en estos momentos. Estamos haciendo lo que podamos, lo mejor que podemos hacer con los recursos que tenemos. Vamos a chequear, todo sigue bien. Con los recursos que tenemos, Dios suple, de una manera u otra, Él suple nuestras necesidades. Y si Él nos llama a hacer algo, Él nos pone la gracia y la manera y los medios para que sea realizado. Aquí aparentemente, pues si alguien viene y mira todo esto, dice que Dios mío, ¿qué es esto? Tantos cables y tantas cosas, pero así es, porque comenzamos primeramente por la necesidad de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, música que alegra el corazón, levanta el espíritu a través de la radio. Algo que está muy limitado porque está controlado desde el estacionamiento de una iglesia local en la comunidad. Entonces nos hemos tomado la libertad, y no es algo que está garantizado, no, nos hemos tomado la libertad de encontrar una frecuencia disponible, como decimos por ahí, que está vacía en esta región de Nuevo México, y por ahí estamos transmitiendo de una manera muy limitada, con una potencia muy diminuta, pero que está saliendo a nuestro alrededor, y las personas entonces que tienen esa preocupación para entrar en la iglesia a causa de lo que está ocurriendo, pueden venir al estacionamiento y escuchar el mensaje, lo que se está hablando, la música, desde la seguridad de sus automóviles. No tienen ni que salir de sus automóviles. Y si Dios bendice la señal y la lleva un poquito por ahí más lejos, entonces si alguien tiene su radio, hemos dado la frecuencia, sintonizan por la frecuencia FM y ellos entonces pueden escuchar también desde su hogar. Muy limitado, acaso unas 2 horas más o menos. Nunca hemos tenido la idea de sobrepasar ni abusar esta libertad que no está garantizada, esta libertad que nos hemos tomado nosotros mismos con la ayuda del Estado, que ha aconsejado que hagamos esto, pero no es el Estado el que tiene la última palabra en estos asuntos, sino que es algo que está mucho más arriba. Pero en fin, lo estamos haciendo mientras podamos. Esta transmisión, por otro lado, es en vivo. El canal de YouTube es mi canal y yo estoy en la libertad para hacer esto. Hemos comenzado con aquello, entonces de ahí pues ha surgido esto también, pero obviamente es mucho más complicado en estos momentos, en este lugar que todavía no he puesto, como dicen por ahí, una calefacción portable. La temperatura puede bajar a como esté afuera. Si baja a 20 grados está aquí adentro. Ahora estará como en unos 40, yo pienso, más o menos. Pero estos equipos están expuestos. Entonces, si baja la temperatura a 20 grados y no tengo un calentón, como se dice,
Entonces tengo que remediar ese asunto. Pero es parte de lo que estamos haciendo. Primeramente, la programación de radio y luego la programación del canal de YouTube en vivo. Ahora tengo que depender del tema que fluye hasta que lleguen algunas preguntas o lleguen quizás algunas llamadas, no sé. Lo que puedo hacer por el momento es revisar en los textos, porque es mucho más fácil por medio de los textos comunicarse y hacer preguntas, y podemos compartir esto que estamos haciendo. Puedo bajar la música y entonces hablar directamente por el micrófono que va al transmisor. Eso lo puedo hacer. Aquí tengo un switch que me permite entonces hablar, y solamente mientras el switch está prendido, como se dice, encendido, entonces puedo hablar por este micrófono, y este micrófono va a recibir todo lo que se diga aquí. Entonces es muy posible también que haya sonidos adyacentes a los alrededores del azúcar, que obviamente se puedan escuchar por el micrófono. ¿Cómo lo sé? Porque por este otro micrófono, esta grabación en vivo, yo he escuchado esos sonidos también, pero no es algo grave, no es gravoso, sino que se puede trabajar todavía con eso. Pero en fin, volviendo a lo de los textos, puedo entonces interrumpir y puedo entonces utilizar el micrófono en vivo. Y hasta ahora eso es lo que he hecho. Y lo tercero es entonces la grabación de la que les hablé anteriormente. Es una grabación de unos 30 minutos máximos. Entonces tengo que tener ese conteo con la otra cámara, pero la otra cámara es mucho mejor. Ya veré cómo puedo grabar eso y subirlo. Entonces quizás lo pueda utilizar para subirlo y salga hasta mucho mejor que la transmisión en vivo. Pero la transmisión en vivo es algo muy especial, porque una vez haya alguna audiencia que esté interesada, la idea es dejarlo en la misma hora y en el mismo canal, como se dice, en el mismo lugar. Los domingos después de las 6 de la tarde, en algún momento dado, a las 6 tengo que salir en la radio. Eso no lo puedo modificar mucho. Hasta el día de hoy he podido ser fiel a eso. A las 6 de la tarde, quizás un minuto más o un minuto menos, la transmisión sale, pero ya está programada en la computadora. Entonces la computadora ahora mismo me está ayudando ahora con el playlist y está transmitiendo toda la programación. Eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, al añadirle esto, entonces ya tengo que atender ahora esta programación en vivo, pero esta la puedo comenzar a la hora que crea más conveniente. Pero al hacerlo así, de esa manera, quizás haya alguien que se da cuenta de esto. Esto es como salir a pescar. Estoy tirando la línea a ver si hay un jalón, como se dice, ¿no? Y escuchan y, bueno, están hablando en vivo. O sea que no es algo que está subido en el internet como un video pregrabado, sino que está en vivo. Estoy saliendo en estos momentos. Y puede que la persona puede enviar entonces a través del YouTube, puede también enviar algún mensaje. Yo pienso que lo voy a recibir aquí en la pantalla de la otra computadora que estoy utilizando para la programación en vivo del YouTube. Entonces es algo diferente, en lo cual no hay límite si venimos a ver, pero ya de antemano he decidido hacerlo paralelo a lo que estoy haciendo aquí con la radio. La temperatura ahora mismo puedo sentir que está bajando. Dije 40 grados, yo pienso que
ha bajado como unos 5 grados, 4 o 5 grados más en estos últimos 3 minutos, 5 minutos. Y estoy dándome cuenta también del tiempo que va pasando en la pantalla de la computadora referente al tiempo que llevo en vivo. Entonces, es importante aprovechar estas oportunidades que Dios nos está dando. En realidad no es muy gravoso, es cuestión de practicar un poco cómo va todo conectado y a tener el tiempo para conectarlo todo, que todo esté bien, evaluarlo después, y con el tiempo yo espero que eventualmente va a haber alguien que se cruce en este camino a través del YouTube y comienzan a escuchar y comienzan a comunicarse algún texto, algún comentario, algo que harán. Y lo mismo ocurrirá con la radio. Yo espero que eventualmente envíen un texto y alguna pregunta por el estilo y podamos mantener esa comunicación. Y todo esto para que la palabra de Dios siga hacia adelante. Esos son temas muy extraordinarios. Cuando hablamos del primer reino y hablamos entonces de poder entrar a ese primer reino, a la final trompeta, es porque ya Dios estableció un patrón de cómo Él va a hacer estas cosas. Entonces, un patrón, un modelo de cómo Él va a hacer estas cosas para que su pueblo, los valientes, los violentos, como dice la misma palabra, no es que sea más inteligente ni menos, es simplemente esto es asunto de ganas, es asunto de fe, de ganas, de querer. Y decirle a Dios, cuenta conmigo, no, yo estoy entendiendo esto, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Hay que comenzar con lo más básico desde el principio. Si Él dijo hay que creer, hay que arrepentirse, hay que creer, hay que arrepentirse. Entonces hay que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues porque el Espíritu Santo será derramado en nosotros. No solamente estará con nosotros, sino que estará en nosotros. Y hay una evidencia física sobre esto, que se siente, se palpa, es algo sobrenatural, que no se puede comprar, no se puede manipular. Seréis bautizados con Espíritu Santo y correrán ríos de agua viva dentro de ti, que saltan para vida eterna, y comenzará tu boca a hablar un lenguaje desconocido, que no entiendes, un lenguaje angelical, que no entiendes, pero que a la larga te vas a dar cuenta que eso es bueno. Es como el maná que cayó del cielo, ¿no? Y luego tenía un sabor agradable, ¿no? Así es el bautismo en fuego. No es que lo pongas a un lado y ya te olvides de él, no. Mantén esa relación con Dios al levantarte durante el día, en un momento dado, al acostarte por la noche en la cama, Dios te levanta con una inspiración, algo diferente, ocurre una crisis, doblas rodillas, comienzas a orar, a interceder con gemidos indecibles y salen esas lenguas, ese lenguaje codificado que el diablo ni sus demonios pueden entender, porque eso es un lenguaje celestial, es un lenguaje angelical que el diablo, el Señor les reprenda, no entiende. Tienes ahí toda la libertad, tienes la seguridad para poder con tu mente pensar lo que estás diciendo y expresarlo en esas lenguas que salen de tu boca y que no se entienden, pero tú sabes dentro de ti lo que estás pidiéndole a Dios. Si tienes o si quieres hacerlo de esa manera, porque hay urgencia de entrar en ese nivel de oración, de intercesión, digamos, algunos le llaman intercesión profética, ¿no? Pero, en fin, el asunto es que una vez vamos discerniendo estas cosas, nos damos cuenta entonces lo serio que es el tiempo en que estamos viviendo. Indiscutiblemente, si estos días, llegó a decir el Señor, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué está pasando esto? Porque todo esto no sale por casualidad. Esto tiene una proyección desde antes, desde que Dios decidió mostrarle a alguien las cosas que iban a pasar. Y ya hemos hablado sobre esto.
Pero no quiero entrar en eso inmediatamente hasta más o menos cerrar esto que estoy diciendo otra vez con la salvación. Cuando tu nombre es inscrito en el libro de la vida, nadie va a borrar tu nombre del libro de la vida. De la única manera que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, después que has creído, después que has confesado su nombre, has nacido del agua y del Espíritu, eres un creyente, pase lo que pase, mueras o vivas, si no negaste su nombre, ¿no? Porque estamos hablando de una plaga que es mortal, no en la tierra, en el cuerpo físico solamente, no, es una plaga mortal en el espíritu, es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que habló el apóstol Pablo, que en los postreros días iría en aumento. Esa apostasía, cuando creyentes llega un momento que se dejan engañar por los espíritus de error de este mundo, hasta el punto en que dejan de creer en Dios, hasta el punto de que niegan el nombre de Jesús. Cuando Jesús dijo, por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te confesaré delante de los ángeles, delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que esto está claro. Y en Apocalipsis 3:5, en el capítulo 3 creo, habla sobre mantener las vestiduras limpias para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces, el asunto de la salvación y del nombre de un creyente, eso está ya resuelto. No hay por qué pensar que eso pueda cambiar, a menos que sucumba la persona y se deje engañar por el espíritu de la apostasía. El peligro de la apostasía es que es una sola vez. No puedes entrar y salir, entrar y salir. Es como lo que llaman la fuerza gravitacional de un agujero negro en el espacio. Tiene un área donde si el objeto que se va acercando poco a poco a ese agujero negro, si pasa de esa línea, pasa la raya como se dice, ya no puede escapar de la fuerza de gravedad, ya no puede regresar atrás. Una vez pasa de ese punto, le llaman en inglés creo the point of no return, una vez pasa de ahí, ya no hay remedio. La apostasía es así. Una vez la persona niega el nombre de Dios, porque dejó de creer en Dios completamente, contristó al Espíritu Santo, blasfemó en cierta manera. Es una blasfemia contra el Espíritu de Dios que te dio la vida, que te abrió el camino, porque nadie puede caer en convicción de pecado, de justicia y de juicio si no es por el mismo Espíritu de Dios. Y una vez habiendo probado esto, una vez habiendo participado de esa convicción y del Espíritu de Dios que te ayudó para que llegaras a ese arrepentimiento que te hizo doblar rodillas delante de Dios y confesar su nombre, y un momento de debilidad o varios momentos, no sé, la persona tiene libre albedrío, tenemos libre albedrío, por alguna razón dejaste de creer en Dios, dejaste de tener esa fe, hasta el punto de decirle a Dios que es una mentira, al Espíritu Santo que es una mentira, decirle que eso no existe, eso es un lavado de cerebro. Llega un momento en que la persona puede negar entonces, si quiere, lo quiso hacer y lo hizo. Y si cruzó el umbral, la puerta, ¿no? El punto de no regresar ya, the point of no return, si cruzó por esa puerta apotestando contra Dios, entonces ya no hay salvación, ni en esta vida, ni en la venidera. Entendamos eso, porque es lo que ocurre cuando Jesús explica lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que blasfema contra el Espíritu Santo ya no tiene salvación, ni en esta vida, ni en la venidera. Si fue una persona que en otro tiempo creyó en Dios, pero le dio las espaldas a Dios, ¿no? Y blasfemó,
contra el mismo espíritu que le dio la gracia y la vida, entonces Jesús les explica, no hay ya salvación, ni en esta vida ni en la venidera. Es como borrar el nombre del libro de la vida. Y no es un libro donde hay borrones, donde según el ánimo del creyente se borró el nombre, o no, se escribió otra vez, se borró, no, se escribió otra vez. No, amados, Dios no puede ser burlado. Lo que la persona siembre, eso es lo que va a cosechar. Entonces con las cosas de Dios no se puede jugar. O eres o no eres, que tú sí seas sí o que tú no, y que tú no sea no. Que todo lo demás viene, no de bien procede. Sí, sí o no, no. Es como el Señor les recuerda y le dice, ojalá hubiera sido frío o caliente. Mira, Dios prefiere un frío, ¿no?, a un tibio. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. He ahí la apostasía, porque fuiste vomitado. Y jamás, no hay otra opción aquí. Una vez eres vomitado, ya no podrás entrar otra vez y ser parte del cuerpo de Cristo, porque Él te vomitó por cuanto fuiste tibio. Ojalá hubiera sido frío o caliente. Había más oportunidad en uno que era honesto, ¿no?, franco, que decía, no, yo con Dios no me meto, o hasta podía decir, yo no creo en Dios, porque nunca había creído en Dios. Es preferible una persona así, transparente, que tiene posibilidades de venir y arrepentirse delante de Dios con un corazón contrito, que uno que ha pretendido, después de haber vivido como creyente, pretendió vivir como creyente y llega un momento de duda en su vida, lo que haya sido yo no sé, pero comenzó un descenso en su vida espiritual hasta el punto de no creer ya en Dios y de negar su nombre y negar el Espíritu Santo. Y entonces, amados, la apostasía ganó y esa alma se perdió, ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, esto es algo que tenemos que dar la voz de alerta, pero no nos toca a nosotros juzgar ni condenar a nadie. Cada cual tendrá que darle cuentas a Dios por sí mismo. Eso es necesario que retengamos ese temor de Dios, esta salvación muy grande. Alguien pagó un precio extraordinario. El apóstol Pablo decía, tengo y guardo esta salvación con mucho temor y temblor, porque es la realidad. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. Dios detesta el pecado, pero Dios tiene misericordia del pecador. El pecador que se arrepiente. Una vez hemos creído, ¿por qué arriesgarnos? Y no venir al punto rápido de lo que Dios quiere. Mientras más rápido lo hagas, mejor. ¿No has creído que debes de bajar a las aguas? Pues bajas a las aguas. Y das el ejemplo de ser bautizado, ¿no?, por las aguas. Entonces hay algo que Dios quiere darte, que es un bautismo diferente, y ese es el bautismo en fuego. Uno es en agua y el otro es en fuego. Uno es aquí en la tierra, hacemos el rito, como se dice, pero hay otro que es sobrenatural y viene del cielo. No lo puedes controlar. Ese es el bautismo en fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahí está la señal. Entonces ese es el comienzo. Y comenzamos y ya sabemos que nos hemos acercado a Dios de una manera que le hemos dicho a Dios, cuenta conmigo, yo creo, yo quiero más y más y más. ¿Qué quiere decir esto? Que la llenura del Espíritu Santo entonces hay que retenerla. No contristar al Espíritu Santo. Una vez ya has puesto tu mano en el arado, no hay razón para que mires hacia atrás. No hagas como la mujer de Lot, sabiendo lo que tenía que hacer. Una vez tenemos esto claro, pues entonces recordad que la regla es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Nos dio lo que se llama, en inglés le llaman el fellowship de los creyentes, de que comían en las casas, partían el pan,
vivían una vida sencilla. Obviamente ya no estamos viviendo de esa manera hoy en día, ¿no? Pero nos dejó la Santa Cena, nos dejó un mandamiento. La Santa Cena, communion, es un mandamiento. Y hay que obedecer a Dios en esto. Y entonces seguimos el protocolo, seguimos lo que Dios nos aconseja en su palabra en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. No vamos a venir a la Santa Cena y hacerlo indignamente, no. Dios no puede ser burlado. Si hay pecado en tu vida, tienes que arrepentirte. Si hay pecado en tu vida, tienes que arreglar cuentas. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.